Shalom, que el Eterno te bendiga y te guarde. Dios eterno, eleve su rostro hacia ti y te conceda paz. Bienvenidos a un nuevo video. Como siempre te invitamos a suscribirte, a comentar y a compartir. Si tú eres una persona irracional, de estas personas que no piensan, no analizan para comentar, te recomiendo que desde ahora deslices este video, no lo veas, no tiene que ver nada contigo. Pero si tú eres una persona racional, que piensas, usas el entendimiento, te invito a que te quedes hasta el final de este video, porque esto no te lo van a predicar en tu congregación. Muy difícil te lo prediquen, muy difícil que te lo enseñen, porque sabemos que el sistema de este tiempo está doctrinado para llevarte a un lugar diferente al que Dios establece. ¿Qué pasará el día del juicio final? Nosotros ignoramos totalmente que hay juicios de Dios sobre el alma o con el alma de cada ser vivo, de cada ser humano. Nosotros en demasía, la humanidad ignora esto. No entienden que todo lo que tú sufres es consecuencia de una decisión que se tomó por una decisión que tú tomaste. Causa y efecto. Y los predicadores de las calles que andan con megáfonos, sistema de sonidos móviles en la calle, le predican a la mayoría de gente: esta puede ser tu última oportunidad. ¿Qué pasará cuando tú compadezcas delante de Dios el día del juicio final? Y la misma pregunta me haría yo: ¿qué harías tú? ¿Qué haría yo el día del juicio final? ¿O cuál sería la excusa que le diríamos a Dios? Y me encuentro con esta cita en 2 Corintios capítulo 5, versículo 10, que dice: porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Escuche esto, porque la mayoría de gente cree que solamente los que ellos creen que son impíos del mundo son los que van a compadecer en el tribunal. Pero aquí hay una verdad latente que la gente ignora, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que haya hecho, según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o malo. Y escuche esto, Hebreos capítulo 9, versos 27 y 28 dice: y de la manera que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. A los que le esperan. Y como siempre, nosotros tenemos la costumbre de ignorar las escrituras y creer en la administración del profeta ungido y demás. Pero ¿qué pasa? Nosotros como humanidad no tenemos lo que es conciencia de pecado. Varón, yo no puedo tener una conciencia de pecado, yo debo tener la mente de Cristo y debo tener una conciencia de santidad. No, tú tienes que tener conciencia de lo que es pecado para que no infrinjas, no cometas pecado. Y como no sabes lo que es pecado y te han llenado la cabeza de decir, porque antes vivíamos por la ley, ahora vivimos por la gracia. Un versículo que tú no vas a encontrar en la Biblia en ningún lado. Y tú te crees esa película, te crees esa teoría. Pero ¿qué pasa? En un juicio, atiendan bien, en un juicio se presenta la parte querellante. El abogado de la parte querellante es el que va a presentar pruebas en tu contra. Y está el abogado defensor, ¿verdad? Y el querellante, el abogado de la parte contraria a ti, el que te está demandando, va a presentar pruebas según la ley del lugar que haya para juzgarte. Por ejemplo, un accidente de tránsito. ¿Y qué pasó? El acusado
se fue en un semáforo en rojo. ¿Qué dice la ley? Que tiene que pagar una multa, la indemnización a la persona que atropelló, arreglar los daños del vehículo y pasará X tiempo en la cárcel por los daños que hubo. Se fue alcoholizado, está alcoholizado, esa persona tendrá que pagar una multa. Y si hubo herido, tendrá que indemnizar a esa persona. Eso según la ley, claro está. Y cada país está compuesto de constituciones y leyes. Y hay que acatarlas y cumplirlas. Y por cada ley que tú infringas, te llevan al tribunal. ¿Por qué tú vas a comparecer ante el tribunal de Cristo? Sencillo. Primera de Juan, capítulo 4, en adelante, dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Pero hay algo, espérate. Y sabéis que Él apareció para quitar vuestros pecados. Jesús apareció para quitar tu pecado. O sea, Él pagó una fianza. Y acecha de todo lo que dice. Y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no infringe la ley, no peca. Todo aquel que peca, que infringe la ley, no le ha visto ni le ha conocido. Problema serio hay aquí, porque tú infringes la ley a cada rato. No, yo no lo infringo, tú lo infringes. No, porque yo estoy en Cristo, tú no estás en Cristo, porque el que está en Cristo, en Yeshua, no peca, no infringe la ley. Entonces, ya sabemos que pecado es infracción de las instrucciones del Eterno, errar al blanco, violar la ley, infringir la ley. Eso es pecado. ¿Y por qué tú vas a compadecer ante el tribunal de Cristo para que te paguen según las obras que tú hiciste, buena o mala, cuando estabas en el cuerpo? Porque infringiste la ley. Allá se va a demostrar si tú infringiste o no. Si no infringiste, bendito es mi Padre. Si lo infringiste, apartó de mí, nunca lo conocí. Hacedores de maldad. Violador de la instrucción. Ahora mismo tú estás viendo el video, pero tú estás pensando que tú eres salvo por gracia. No está bajo discusión que la humanidad sea salva por gracia. Gracia, ¿qué significa eso? Que Dios va a salvar a quien quiera salvar. Pero los que obedecen llevan ventaja. Gracia es un favor inmerecido. Observe esto, 1 Juan capítulo 2, versos del 1 al 6. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no infrinja la ley, o sea, no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y vamos a hacer un paréntesis aquí, pero que Jesucristo es mi abogado, y yo estoy en Cristo. Si yo peco, Él es mi abogado. Alto ahí, alto ahí. Hay infracciones menores en la ley que no necesitan cárcel, pero hay que pagar multas. Y ese abogado va a ir delante del juez para que tú, por la falta que cometiste, depende cuál sea, tú solamente tengas que pagar una pequeña multa y no años de cárcel. Esa es la funcionalidad de tu abogado, Yeshua, que va a ser tu abogado si tú pecas. Pero si no, es que estás pecando deliberadamente. Ahí Él no va a servir de abogado para ti. Porque Él dice claramente este abogado, siendo Él en alguna vez vocero de ese gobierno, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, ¿cómo Él te va a defender si en vez de guardar los mandamientos que Él te manda, tú los violentas? Explícame. Una explicación rápida. ¿Cómo tú crees que ese abogado, sabiendo él que te advirtió, oye, mira, tú estás bajo palabra, yo pagué para que tú estés bajo fianza y rectifique y no andes mal, sino que obres bien, para que cuando llegue el día del juicio final, que tú tengas que aparecer, ya tú seas libre de esto, pero
El problema es que tú sigues lo mismo y ahora dice que como yo morí, ahora tú no tienes que hacerlo. Eso es para otro pueblo, no es para ti, sino que lo tuyo es por gracia, porque ahora lo que yo hice no es para que tú actúes bien, porque tú entiendes que honrar, amar a Dios sobre todas las cosas, a tu prójimo como a ti mismo, está en creer en mí solamente y no hacer lo que yo dije. O sea, tú crees pero no lo haces. Tu fe sin obra está muerta. ¿Verdad? Si alguno hubiere pecado, tenemos abogado a Yeshua, el justo. Y Él es la propiciación por nuestro pecado. Y no solamente por nuestro pecado, sino también por la del mundo completo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Ay, 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 ay. Y en esto conocemos que nosotros le conocemos. En esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, atienda bien, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Una de las leyes, no hablará mentira. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, o sea, el abogado te dice, te recomienda, tú estás bajo palabra hasta el día del juicio final. Te recomiendo que tú guardes estos estatutos para que el día del juicio no se te condene. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Pero esto sabemos, por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Yeshua es el blanco de nuestra soberana vocación. Tú que te dices ser cristiano, cristocéntrico, pentecostal, rabacanda, rebasaya. Tú que dices que tienes toda la unción, que eres profeta, que habla todas las lenguas que se han inventado, las celestiales, las terrenales, la ultratumba, la de los 7 espíritus, toda la lengua que tú te creas, tú la hablas. Pero tú dices que Él es tu Shabbat, que Él es tu reposo, que Él cumplió los mandamientos por ti, que Él cumplió la ley por ti. Pero la Biblia dice que si alguno dice que está en Él, tiene que permanecer y andar como Él anduvo. ¿Y cómo andó Él? En la obediencia de las instrucciones del Eterno. Y recomendó, si me aman, guarden los mandamientos. Mateo capítulo 5, verso 17 en adelante, dice claramente, no piensen, atiendan esto, que yo vine a abrogar la ley, no vine a eliminar la ley. ¿Por qué Él dice esto? Sencillo, todo el que peque infringe la ley. Yo no vine a eliminar eso, vine a que se cumpla. Yo vine a darle peso a esto, autoridad, cumplimiento. Así que no piensen que yo vine a eliminarla. De manera que si alguno enseña el más pequeño de estos mandamientos que hay que quebrantar, lo pequeño será llamado en el gobierno, en el reino de los cielos. Pero si alguien los enseña y lo practica, y grande será llamado en el reino de los cielos. Y tú dices que no hay que hacerlo porque eso es para el pueblo de Israel. Pero ya no es judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, porque todos somos uno. Y si somos en Yeshua, ciertamente el linaje de Abraham somos hebreos, israelitas somos. Eso es lo que dice claramente la Escritura. Y la Biblia dice en el Salmo en el Salmo 1, si no me equivoco, que los injustos, los pecadores, los infractores de la ley no se levantarán en el día del juicio. Y cuando te pregunten, ve acá fulano, pero aguántate ahí, ábrame el expediente, sí, fiscal, dime, ¿qué es lo que pasa con el tipo? No, porque el tipo violó, el tipo no robó a su padre y a su madre, el tipo no guardaba el Shabbat, el tipo no celebró ninguna de las fiestas porque decía que esas fiestas son para los judíos. Alto ahí, ¿qué pasa? No, espérate, maestro. En tu nombre yo eché fuera demonios. Yo hablé nueva lengua, hice grandes milagros, grandes prodigios. ¡Ey, espérate, aguántate! Eso no fue lo que te dije que haga. Te dije que si me ama, guarda mis mandamientos. Tú no lo hiciste.
Entonces, ¿qué tú hiciste? No, apártate de mí, yo no te conozco, yo no sé quién tú eres. Porque tú no estabas, tú parece que no estabas ahí. Cuando yo dije que lo hagan, tú entendiste que no había que hacerlo. Yo dije claramente que es más fácil desaparecer en el cielo y la tierra antes que desaparezca una tilde de esta Torah, de esta ley, de esta instrucción. Apartó de mí, hacedores de maldad. Ustedes son infractores de la Torah, de la ley. Y ustedes condenan a la gente. No le enseñan el verdadero amor. Que no, porque el problema está, maestro, que tú resumiste eso en 2 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda su fuerza, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Él le va a decir, yo no resumí nada, mi hermano. A mí me preguntaron cuál es el gran mandamiento. Yo dije, Shema Israel, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Y el segundo, que se asemeja a este más grande, es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Utilicé 2 mandamientos de la ley, uno que se encuentra en Levítico y otro en Deuteronomio, para decirle a ellos que de estos 2 mandamientos depende toda la Tanaj y la Torah, toda la ley y los profetas. Depende. ¿Por qué? Porque si tú amas a Dios, tú haces todo lo que tiene que ver con Dios. Dios estableció su fiesta. Dios que son tiempos señalados, no son fiestas en sí, son tiempos señalados. Y dice la Biblia que de luna 9 y de día de reposo, allá en la Nueva Jerusalén, iremos allá a adorar a Dios. Isaías 66, en los versos finales. Y en ese juicio, tú no vas a poder defenderte de lo que a ti se te advirtió que debías de hacer. Que voy para la patria celestial a celebrar la boda del Cordero, pero verdugo, tú aquí no la quieres celebrar. ¿Por qué tienes que celebrarla allá? El día del juicio final, el día donde a tu alma se le pasará causa en el tribunal. Ese día, mucha gente se llevará la sorpresa porque ha dado por olvidado algo que Dios estableció por eterno y perpetuo. En Malaquías, capítulo 3, versículo 6 dice: porque yo el Señor no cambio, vosotros hijos de Jacob no han sido destruidos, porque no cambio. Y la palabra dice claramente: lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino. Tu palabra. Y en su palabra se establece que el día del juicio, en los tribunales se aplica la justicia, y la justicia es por medio de la ley. Y ese día se te va a aplicar la justicia por medio de la ley. Porque dicho por el apóstol Juan, en 1 de Juan capítulo 3, versículo 4, todo el que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El pecado no es otra cosa. El pecado no es infracción de la gracia, es infracción de la ley. Y tú como pecador estás infringiendo la ley. ¿Cuál ley? Los 5 primeros libros de la Biblia te hablan de las instrucciones de Dios. Esa ley. Esa ley. No, que eso es para los israelitas, para los judíos. No, los judíos no. Los judíos son una de 12 tribus. Uno dentro de 12 tribus. Es para todo Israel. El pueblo de Israel es cuando todos están unificados. Y somos el olivo injertado, lo que nos hace también parte de Israel. Y debemos alimentarnos como mismo se alimenta Israel. Para que no te tome por sorpresa el día del juicio final, si tú estás infringiendo una ley. Recuerda que alguien pagó una fianza para que en el día del juicio tú puedas presentar pruebas a tu favor y tu alma no sea destruida ni condenada. Shalom, que el Eterno te bendiga y te guarde. Si este video fue de edificación para tu vida, te recomiendo que te suscribas y que lo compartas. Hasta un próximo video. Shalom, shalom.